Bueno, este domingo la senadora Isabel Allende asumió la presidencia del Partido Socialista. Asimismo, su oponente en las elecciones internas, ahí Camilo Escalona, se quedó con la vicepresidencia. Queremos ahondar en este tema, por supuesto, y para eso tomamos contacto justamente con la nueva líder del Partido Socialista, Isabel Allende. ¿Cómo está, senadora? Muy contenta, muy bien, muchas gracias. Me imagino, ¿qué se siente por primera vez en 82 años de historia del partido ser la primera presidenta del Partido Socialista? Marcando un poco historia. Y también orgullosa, como me ocurrió cuando asumí la presidencia del Senado. Primera mujer en 203 años. Así que lo que se siente es decir, parece que vamos cambiando culturalmente y ya era hora. Sí, es muy machista el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que todos los partidos. Pero por supuesto del nuestro también no se escapa, aunque debo reconocer que me fui sorprendiendo durante la campaña porque cada vez que decía y vamos a hacer historia al ser la primera presidenta, seré la primera vicepresidenta mujer en 82 años, mucho aplauso, hombres y mujeres, así que ese sentido, quiera o no quiera, que ha ido cambiando nuestro partido. Y en ese sentido entonces ahora usted como presidente del Partido Socialista, ¿cómo piensa hacer historia dentro del partido? Bueno, más que hacer historia, yo creo que nosotros tenemos claro el propósito por qué nacimos, nuestros orígenes. Esperamos siempre estar al lado de los que más lo necesitan, los más vulnerables, los trabajadores, en fin. Y por otro lado, ya sabemos y lo hemos dicho, vamos a ser leales con la presidenta y su programa de reformas y de cambios profundos que necesitamos para que esta sociedad sea un poquito menos desigual, diría yo, y más integradora. Se lo pregunto. Y además, también lo hemos dicho, queremos escuchar a la sociedad, porque nosotros sentimos que tenemos una sociedad muy descontenta y hace falta mejorar la gestión del gobierno, hace falta estar más cerca de la ciudadanía, hace falta escucharla más y hace falta también mayor conexión entre nuestra dirección y nuestra propia base militante. Es que ahí le preguntaba y por eso le decía cómo piensa hacer historia usted, aparte de ser la primera presidenta del Partido Socialista. Tomándome una frase que usted también señaló durante la jornada, que es cuando se debilita la política, es el pueblo el que sufre. Y en estos momentos usted ha señalado que hay que enaltecer y fortalecer la política. Y por lo tanto, ahí dentro de la nueva mayoría, el Partido Socialista cumple un rol fundamental y por eso se lo pregunto desde el punto de vista histórico de este punto que muchos lo llaman que hay un quiebre en el rumbo en cómo se debe hacer política, cómo el Partido Socialista va a hacer historia dentro de ese quiebre y cómo el Partido Socialista va a plantearse dentro de la nueva mayoría en ese sentido. Bueno, yo creo que todos los presidentes, recién los voy a ver a todos mañana en el comité político, pero yo creo que todos estamos conscientes que evidentemente necesitamos y debemos reconocer con un mea culpa que hemos fallado. A partir del 2003 las reformas que se hicieron fueron insuficientes o se fueron desvirtuando y no fuimos lo suficientemente alertas y conscientes de aquello. Y por lo tanto la forma en que vamos a tener que recuperar esa confianza perdida, esa credibilidad perdida, es, bueno, legislando muy severamente, donde nunca más podamos ver cómo puede influir el dinero en la política o cómo el tráfico de influencia o el cohecho, en fin, hacer el cortafuego, como digo yo, entre la política y los negocios, entre el dinero y las campañas. Y creo que también cada partido verá lo suyo, pero desde el punto de vista nuestro, estoy convencida que tenemos que hacer un código de conductas éticas. Por otro lado, tengo claro que tenemos que también demostrar mucha probidad y transparencia con declaraciones de intereses, refichaje a los militantes. Yo además el martes voy a presentar una moción donde transformo en delito el hecho cuando se inscribe fraudulentamente a una persona que ingenuamente le firma un papel creyendo que es una campaña por el medio ambiente o en fin, o algún comité de vivienda y después se encuentra fraudulentamente inscrito en un partido. A mí me parece que eso ya es el colmo y no estamos disponibles para aceptar ese tipo de práctica y otras cosas más que nos van a exigir efectivamente un estándar muy ético. Sobre todo, si va a haber un financiamiento hacia los partidos, me parece razonable que las exigencias sean mucho mayores de lo que hoy día son y tenemos que dar el ejemplo. El Partido Socialista y ojalá todos los partidos de la nueva coalición, de la nueva mayoría. Y en ese sentido, a su juicio, ¿cuáles serían esos estándares de exigencia que usted encuentra como mínimos que debiese tener la política de ahora en adelante? Bueno, hablando más general, evidentemente yo misma soy autora de 2 mociones en la cual se pierde el escaño si la persona consiguió el financiamiento de manera fraudulenta y eso comprobado por supuesto por la ley y eso será uno de los temas que yo creo que se recogió en la Comisión Engel y son casi unánimes.
Y después también, a mi juicio, también debiera perder el escaño aquel que sobrepase los límites establecidos. Y yo creo que aquí tiene que jugar el CERVEL, un organismo que también lo recogió la Comisión Engel, que sea más autónomo, con mucho más financiamiento y capacidad real de fiscalización. Porque todos sabemos, y en ese sentido hay que ser honestos, todos sabemos que las campañas no duran el plazo legal que está estipulado por la ley. Las campañas comienzan mucho antes, porque los candidatos se dan a conocer a aquellos que van por primera vez o a aquellos que ya somos o hemos sido candidatos. Igual, la verdad es que en ese sentido no se respeta y se hace campaña bastante más prolongada, y eso evidentemente el CERVEL no tiene ninguna capacidad de fiscalización y claramente estamos transgrediendo. Entonces yo creo que las normas van a tener que ser mucho más severas y de verdad reconocer ante la opinión pública de que también, como lo establece la Comisión Engel, que me pareció muy interesante, de que las campañas tienen que estar enfocadas a lo que debe ser, propuestas de ideas, y no deben ser estas campañas que son bastante marketineras y que en realidad se gastan millones y millones, y la verdad es que de una manera bastante insulsa, con una cantidad de letreros que muchas veces ni siquiera identifica al candidato con su propio partido. Y esas son prácticas que nosotros creo que debemos ir dejando atrás. En lugar de invadir de letreros que a veces resultan un tanto inútiles, mejor intentar que realmente exista más propuesta de ideas y que la ciudadanía al final se identifique en un candidato por sus convicciones, por sus propuestas, por la forma en que plantea, digamos, o la forma que se compromete con ciertos temas. Ahora, usted ha planteado también que la política es una herramienta de cambio social, bueno, así se plantea en general, y usted encuentra que los temas que busca la política generar en estos cambios sociales, los temas que se están planteando a nivel político, ¿están en sintonía con lo que realmente la gente quiere, necesita? Se lo pregunto porque, claro, está el tema de salud, que hay algunos que han planteado que el tema de salud debiese entrar dentro de un eje central de discusión político para generar cambios ahora fuertemente. Y sabemos que está educación, el tema laboral, nueva constitución, pero que el eje salud, por ejemplo, ¿usted cree que hay temas sociales que todavía están quedando fuera que debiesen incluirse? Sí, yo creo que uno de ellos usted mismo lo acaba de mencionar, que es salud, que en realidad no estaba dentro de estas reformas que hemos establecido a solo ciertos compromisos que había anunciado la presidenta. Pero yo creo que allí tenemos todavía demasiado que hacer. Hay que fortalecer la salud pública, tenemos que garantizar los especialistas, sobre todo en nuestras regiones, donde la falta de especialistas es dramática. Muchos de los médicos especialistas no quieren irse. Habrá que tomar medidas inmediatas, además de otras que en general son más del mediano plazo. Y las inmediatas habrá que buscar la forma en que pueda haber equipos, por último, especialistas móviles, por llamarlo de alguna manera, que estén jueves, viernes, sábado, domingo, intensamente, que puedan trasladarse a las regiones e ir generando efectivamente la forma de hacerse cargo de esta falta de especialistas, que significa al final posponerle a la gente la solución de sus problemas, que en algunos casos pueden ser bastante dramáticos. Y por lo tanto necesitamos mejorar la gestión. Yo decía hoy día que además de las reformas, que además vamos a continuar con ellas, que son necesarias, la laboral, el fortalecimiento de la educación pública, la gratuidad de la educación, en fin, los temas que todavía aún tenemos pendiente y que vamos a continuar, nosotros tenemos que mejorar nuestra gestión. Y en eso yo reconocía, hay mucho todavía por hacer, porque algunas de estas reformas que ya aprobamos, como el binominal, como una parte de la reforma tributaria, es decir, la reforma tributaria como una parte de la reforma educacional, la gente no lo percibe de manera inmediata. Lo va a percibir cuando comience a darse cuenta el día que no tenga que pagar ese 70% de la población, que así vamos a comenzar por esa ocasión técnica superior, o el día que efectivamente vea que tiene absolutamente cubierta la posibilidad de una educación preescolar, que es tan importante. Y así sucesivamente, poco a poco, la gente va a ir sintiendo en su vida y en su calidad de vida los efectos de algunas de estas reformas que probablemente ya sepa. Para el trabajador no va a ser lo mismo si va a tener o no va a tener ampliación de esa negociación colectiva, va a tener o no va a tener reemplazo, si hace una huelga, va a tener o no va a tener titularidad sindical, si van a surgir o no estos gremios que a veces surgen solamente producto de una negociación y después desaparecen. Yo creo que esto, nivelar la cancha entre trabajo y capital, creo que es muy importante
pero a la par de eso, en el día a día, nosotros tenemos que ser igualmente más eficientes. La gente necesita respuestas y necesita mejor seguridad ciudadana, necesita evidentemente mejorar el transporte, necesita mejor salud, como os he dicho, y así sucesivamente una serie de necesidades que claramente la gente en su diario vivir quiere de nosotros un mejor gobernar. Se lo pregunto directamente, ¿cómo se lleva con Camilo Escalona? Lo que pasa es que pareciera ser que no se llevan muy bien, y usted se ríe, pero que es verdad. ¿Cómo se lleva? ¿Se llevan bien más o menos? Porque ahí lo vimos sentados a los dos juntos y era una imagen que todos estábamos esperando. Sí, está bien. Mire, esta era una competencia democrática del Partido Socialista. Lo que pasa es que tuvo ciertas particularidades, no la vamos a eludir. Una de ellas que nunca se había dado una cosa igual, que Camilo llevaba un año recorriendo el país, que anunció hace como 8 meses que iba a ser candidato, cosa que fue bastante sorpresiva, digamos, y que inéditamente en este partido nunca había ocurrido una cosa igual. Y por este otro lado, nosotros logramos conformar una coalición que le llamamos la nueva mayoría socialista, tremendamente amplia, que jamás habíamos logrado prácticamente la totalidad casi de las tendencias y corrientes del Partido Socialista, incluidos algunos connotados líderes o personas reconocidas de la propia nueva izquierda que se vinieron con nosotros. Todo el tercerismo, el colectivo, las grandes alamedas, una parte de la renovación y algunos, como le digo, de la propia nueva izquierda. Entonces hicimos una confluencia muy amplia. Y en ese sentido, cuando recorríamos el país, claro, impactaba porque prácticamente era el conjunto de las tendencias. Ahí también otra particularidad, Camilo ha sido, creo que 5 veces, presidente del Partido Socialista. Y yo creo que la gente quería otra cara. Yo creo que Camilo cumplió en el pasado muchas veces en su condición de presidente del partido su rol e hizo lo que tenía que hacer, aunque yo creo que en los últimos años, bajo la administración de Andrade, el partido fue mucho más amplio, fue un poquito más abierto, más integrador, y en ese sentido fue generando unas confianzas que se habían perdido. Yo he dicho que el estilo que tuvimos anteriormente a aquello más bien era bastante más autoritario. Y yo creo que lo que nosotros estamos buscando es algo diferente. Y yo busco un partido que sea no solo fiel a sus principios, sino más fraterno. A mí no me gusta el lenguaje descalificador, yo prefiero tratar de encontrar base unitaria. Y le voy a decir algo, me siento orgullosa que hoy día no solo soy la primera mujer en 82 años, sino que esta elección de la mesa y de su comisión política fue por unanimidad. Y esto significa que cumplimos perfectamente lo que correspondía, mayorías y minorías que se integran en esta mesa, pero al mismo tiempo hubo la capacidad, que yo no digo que fue fácil, en definitiva, de los que hablaron y negociaron y conversaron hasta que logramos efectivamente esta unanimidad. Y por eso aquí no hubo ninguna votación, fue por unanimidad la elección de esta mesa de la Comisión Política. Cuando estábamos en el Parlamento teníamos una relación absolutamente normal, éramos parte de la misma bancada sin ningún problema. En las competencias internas del partido, sobre todo en el pasado, claro, hemos tenido muchas diferencias. En la campaña también se notaron y salieron las diferencias de que era una opción o la otra. Pero hoy día Camilo Escalona es un vicepresidente legítimamente por el porcentaje de votos que tuvo su lista y como corresponde esta mesa se integró entre mayorías y minorías. Algo lo cual yo reivindico, pero creo que le hace bien al país y sobre todo nuestro partido, que es el partido de la presidenta, es decir, logramos que fuera por unanimidad. Es decir, esto no fue como alguna gente pensaba que iba a ser poco menos que traumático, que nos íbamos a dividir. Al final de cuentas, el Partido Socialista logra generar este espacio, en general siempre de una manera que permite la expresión de la diversidad, y yo creo que esa es la mesa con la cual me voy a trabajar y me siento muy contenta de decirlo. Y en ese sentido, en este clima de fraternidad que usted está planteando, pero insisto, ¿se lleva bien con él o tiene alguna conversación ahí a puerta cerrada los dos juntos para limar algunas asperezas y poder trabajar tranquilo? ¿Ah? Bueno, no sé si va a haber esa conversación, la verdad es que nosotros no nos habíamos vuelto a ver. Cuando yo gané, y lo dijimos muy tempranamente porque teníamos la contabilidad y lejos de habernos equivocado se vio absolutamente ratificada. Nosotros teníamos los cómputos a las 9 de la noche el mismo día de la elección. Y Camilo, cuando yo dije que si bien era cierto que esto lo iba a tener que ratificar el Tribunal Supremo,
pero que nuestros números nos daban que estábamos holgadamente ganando, descalificó y dijo que, en fin, eran ansias de poder, una serie de cosas que yo creo que hay que dejarlas en el pasado. Tampoco tuvo el gesto de llamarme, felicitarme, nunca, hasta que nos vimos hoy día en la mañana. Entonces yo creo, y también es cierto que la entrevista que dio ese día domingo, anticipándose y declarando que él iba a ser, por ejemplo, primer vicepresidente, creo que fue un error. Porque ahí mismo él tenía que haberse dado cuenta lo que siempre hemos hecho, que no es siempre, es a partir justamente de algo que ocurrió conmigo mismo en el año 2005, donde yo saqué el 38% de los votos y Camilo, que encabezaba la lista competidora, solo aceptaba mi integración a la mesa y nosotros decíamos que mínimamente éramos dos. En ese entonces era Gasmuri y yo, Jaime Gasmuri y yo. Como no se aceptó aquello por parte de Camilo, que era el ganador, era la lista, digamos, mayoritaria, nosotros quedamos excluidos en esa ocasión de la mesa. 2 años estuvimos fuera. A partir de ahí se aprobó el Congreso nuestro en Linares, el Parimavia, el que cuando se tenía un número a partir de 12,5 miembros, digamos, electos en el Comité Central, se puede integrar a la mesa. Y hoy día hemos aplicado aquello, hoy día hemos logrado, digamos, que mayoría y minorías, a partir de ahí siempre ya se aplicó esa norma, pero fue producto de una exclusión. Entonces yo creo que no ha sido fácil la historia, hemos competido, he perdido. Hoy día hemos ganado ampliamente, hoy día la diferencia era, como dijimos nosotros, prácticamente entre un 34 hacia un 66, 67 o más %. La verdad es que tuvimos una respuesta maravillosa de nuestros militantes, que además piensen en la mayor crisis política que hemos vivido este último tiempo los partidos, en los 25 años que llevamos de democracia. Concurrieron más de 32.000 personas a votar. Y yo me siento muy orgullosa de aquello porque quiero decir, y muy agradecida a los militantes, quiere decir que más allá de esas máquinas que siempre existen en los partidos o de aquellos que acarrean a los militantes, aquí hubo una expresión del militante que incluso estaba en su casa, que fue a votar, que quiso manifestarse y yo creo que quería otro rostro. Y no solo es otro rostro que tenga rostro de mujer, sino que yo creo que otra forma de expresión, precisamente menos descalificadora, más integradora, y nosotros necesitamos esa dirección más cohesionada porque así seremos mayor apoyo para la presidenta, para sus reformas y para el momento crítico que estamos viviendo, donde, le insisto, también tenemos que darle un ejemplo a la ciudadanía. Nosotros también queremos un partido que delibere más y un partido sin censura. Yo no le voy a decir a nadie que fuma opio si piensa como yo misma marqué AC en mi voto, porque creo que están los caminos abiertos. Aquí lo que importa es que lleguemos a una nueva constitución democrática, elegida democráticamente y que en sus contenidos sea muy democrática, cosa que hoy día todavía la constitución impuesta no lo es. Bueno, senadora Isabel Allende, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por este contacto y esta conversación. Que esté muy bien. Sí, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, dejamos entonces ahí a la senadora, nos vamos a una pausa y ya volvemos.